pasadilla por agua, ¿verdad? Ya como que ya estaba entrando diciembre, ¿verdad? Como que se volvió, qué colerón, ¿verdad? Pero por ahí vamos presionando el nombre de Jesús, ya viene el niño. Ya se siente, ¿verdad? El olor a tamal. Hemos estado estudiando el libro de Jueces, pegándole una, no sé, como una ojeada general a lo que sucede en el libro de Jueces. Y lo hemos titulado De rodillas delante del rey. En Jueces hay algo muy interesante que pasa. Les voy a pedir si me ayudan con la imagen, que es lo que habíamos estado hablando en estos días, que el autor de Jueces usa, pone las historias de las mujeres y el papel, el rol de las mujeres, los usa de una forma muy interesante para mostrar la salud espiritual del pueblo de Israel en Jueces, ¿verdad? Esto es algo que sucede en el libro de Jueces, no es algo que se hace en todos los libros, eso es lo que pasa en el libro de Jueces. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, la vez anterior de Axa, de Débora y la hija de Jefté. Y lo que estábamos viendo es que todo empieza muy bien, pero de repente hay un cambio y Israel nunca más vuelve a ser el mismo. Le dejo de tarea que usted pueda leer la historia de Sansón y lo que pasa con las mujeres en la vida de Sansón. Creo que se ha predicado mucho, así que voy a aprovechar el tiempo para que hoy podamos hablar de las esposas de los benjamitas y la concubina del levita, que nos faltó aquí, y la concubina del levita. Cada vez que Israel va descendiendo en esta espiral que están con Dios, se alejan de Dios, están con Dios, se alejan de Dios, están con Dios, se alejan de Dios, Israel no vuelve a ser el mismo. Y hoy vamos a ver la conclusión tan terrible, porque Jueces no tiene un final feliz. Jueces no tiene un final feliz. Y cada vez pierden más su identidad, cada vez dejan más de ser quien Dios les ha llamado a ser. Así que abra su Biblia en Jueces, por favor, el capítulo 19. Quisiera aprovechar y enseñarle de unos pasajes, de esos pasajes que a uno apenas lo lee, lo pone nervioso. ¿Verdad? Esos pasajes como que uno prefiere no predicar. De esos pasajes que cuando uno apenas los ve por primera vez uno dice, esto no debería estar en la Biblia, ¿qué le pasa a Dios? ¿O qué sucede acá? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que algo así esté presente en la palabra de Dios? Y eso es lo que sucede en Jueces capítulo 19. Y hoy creo que vamos a aprender algo muy importante, que es que cada vez que nosotros leemos la Biblia, la palabra del Señor, tenemos que conocer su contexto para poder interpretarla. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los ateos y los fanáticos religiosos tienen una cosa en común, que es la forma en la que leen la Biblia. Los ateos y los fanáticos religiosos leen la Biblia igual. No sé si usted se ha dado cuenta, que simplemente la leen de una manera como literal, sin interpretarla. Así que a los ateos los alarman las cosas que leen, ¿verdad? Y los fanáticos religiosos dicen, bueno, porque la Biblia dice que las cosas son así, pues así hay que hacerlas, ¿verdad? Los dos leen la Biblia de la misma manera. Nosotros entendemos, hemos comprendido que la palabra del Señor debe ser interpretada de una manera sana, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña en todo el contexto de la palabra de Dios. Y así llegamos entonces a Jueces capítulo 19. Es la historia de un levita y su concubina. En la época en que no había rey en Israel. Recuerde el mensaje tan importante de Jueces. En la época en la que no había rey en Israel, un levita vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín y tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó. Y volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá, había estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Ah, qué buen hombre, ¿verdad que sí? Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su padre, quien se alegró mucho de verlo, y su suegro, el padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara. Y se quedó con él 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo allí.
Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: ¿sabes qué? Repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Claro, es un suegro apuntadísimo, ¿verdad? Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse otra noche allí. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron juntos. Cuando empezamos a leer esta historia, todo pareciera indicarnos muy claramente quién es el villano, ¿verdad? Dice que una mujer le fue infiel a su esposo, y tras de que le fue infiel, entonces agarró los chunches y jaló, ¿verdad? O sea, qué colerón, ¿verdad? Tras de que le da vuelta, ¿verdad? La vieja esa. Entonces agarra todas las cosas y se va, ¿verdad? Pareciera que nosotros sabemos muy claramente en estos primeros versículos quién es el malo, quién es la víctima. Pareciera que con solo leer estos versículos ya nosotros podemos decidir muy bien y podemos juzgar perfectamente quién es el que hace las cosas de acuerdo al carácter de Dios y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos encontramos con ese hombre que va y busca a su esposa después de que le dio vuelta, ¿verdad? Y va y trata de ir y reconciliarse con ella. No, ese levita debe ser un santo. Pero aquí empezamos a leer las cosas y empezamos a ver varias cosas interesantes. ¿Qué es lo que vamos a leer? Lo que me refería al inicio cuando les decía que muchas veces no entendemos bien el contexto, es porque no leemos con cuidado la palabra de Dios. Hay partes de la palabra de Dios que sí se pueden leer como un periódico, que simplemente la Biblia dice no mienta, en la conclusión es ok, no hay que mentir, ¿verdad? Que la Biblia dice no robe, ok, no hay que robar, ¿verdad? Hay partes de la Biblia que sí se pueden leer así como un periódico, pero hay otras partes de la palabra del Señor que requieren cuidado, que requieren atención, que requieren detenerse y preguntarse y devolverse e indagar y revisar y ver por qué es que está diciendo lo que está diciendo. Y vamos a leer este pasaje con cuidado para ir señalándoles algunas cosas, porque esta historia cada vez se pone peor, cada vez se pone más horrible. Esta historia termina de una forma asquerosa y alarmante. Y cuando uno lo lee, uno esperaría que la Biblia diga: y tal fulanito hizo las cosas mal, fulanito hizo las cosas bien, así que la lección es esta. Pero no todo en la Biblia se presenta exactamente así. La Biblia tiene arte también. La Biblia deja espacio para que nos formulemos preguntas, para que usemos esto que Dios nos dio, para que nos sentemos con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo y vayamos conociendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Y entonces aquí empezamos a ver primero que nada, esta mujer se fue, esta mujer parece que le fue infiel a su esposo, y pues qué raro, ¿verdad? Que le haya sido infiel a este hombre que hasta ahora parece ser una gran clase de hombre. Pasaron varias cosas, han pasado 4 meses. El esposo esperó 4 meses para ir a buscar a su concubina, o sea, una segunda esposa que él tenía. Esperó 4 meses para ir a buscarla, después de que ella se había ido a la casa de su papá. El hombre esperó 4 meses. Claro, uno podría decir, sí, estuvo, no sé, del chichón, ¿verdad? Mientras se le bajaba la cólera, ¿verdad? Y quería ir a buscar otra vez a la señora, ¿verdad? Bueno, esperó 4 meses para ir, ok, está interesante, ok, está bien, digamos que se puede hacer. Pero dice que fue para convencerla de regresar, y hasta este momento han pasado 5 días y no se registra una sola conversación entre los dos. Hasta este momento han pasado 5 días en la historia y no se registra que hayan hablado ni una sola vez. De hecho, lo único que se dice es que el hombre ha estado con su suegro. Y ahí pasa algo interesante que yo no sé por qué no nos lo tradujeron así, pero ahí el hebreo usa una palabra que es la que se usa para hablar como de corazón, mente, el lugar donde están las emociones, el lugar donde están los pensamientos. Y esa palabra,
cuando la traducen al griego. De hecho usan la palabra cardia, ¿verdad? De donde entendemos que son las cosas del corazón. Así que este hombre espera 4 meses, va a hablar con su esposa y dice la palabra de Dios en el hebreo que le fue para hablarle a su corazón. Y ya se listan para irse y no sé qué, pero el suegro lo detiene. Y el suegro usa exactamente la misma palabra para decirle: ¿por qué no te quedas para alegrar tu corazón? Entonces como que habían ido y él no le había hablado al corazón de su hija como el buen suegro esperaba que se le hablara, ¿verdad? Así que el suegro trata como de mandarle la indirecta, ¿verdad? Así como, ¿y por qué no alegramos aquí los corazones? ¿Verdad? O sea, como, ¿para qué viniste? Babosito, ¿verdad? En serio, usted se la va a llevar de camino, así, peleados, ¿verdad? Usted ha visto una pareja peleada. ¿Qué incómodo que es estar alrededor de una pareja peleada, ¿verdad? Que sí. Es como si que ando de malas y que no nos vemos y que no nos hablamos y que no nos... Y así estaba el suegro, seguro veía uno por un lado, otro por el otro. Me pasa la sal. Buenos días a todos, menos algunos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese era el ambiente que había ahí en la casa, seguro. Y entonces el babosito de levita se sienta, ¿verdad? Se alegra con ese hombre. Y pasan otros días y le vuelve a decir: ¿por qué ya me voy, verdad? Y él le dice: no te vayas, ¿por qué no alegramos tu corazón? ¿Por qué no te quedas para alegrar tu corazón? Así que él acepta y se sienta una vez más. Pero hasta este momento los únicos corazones alegres han sido los de los hombres, que se sientan a pegarse el fiestón. Y el de la mujer que había huido a la casa de su papá, su corazón hasta el momento ha sido totalmente ignorado. Eso es lo que está pasando hasta este punto. Eso es lo que está pasando hasta este momento. Y ahora leemos donde se pone la parte macabra. Versículo 9: cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer, el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien, mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén. Lo que después se conoció como Jerusalén, en ese momento no lo era, porque David fue el que lo conquistó y todavía no existía David. Entonces fue rumbo a Jebús con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: vamos, desviémonos hasta esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Era una ciudad que estaba habitada por la gente de Canaán, ¿verdad? Jebús. Y su amo le replicó, versículo 12: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibea o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín. Aquí ya empieza a pasar algo interesante. Acuérdense que la mujer era de Judá, fueron donde su papá a Judá y ahora llegaron a una aldea de Benjamín. Aquí tenemos que ir recordando el primer día del estudio, donde encontramos que la palabra del Señor nos está señalando algo que pasaba entre Benjamín, de donde viene el rey que escoge el pueblo, y Judá, que es donde viene el rey que pone Dios. Entonces ya aquí se nos dice que llegaron a un lugar de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre se fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía a trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín. O sea, no era un benjamita, porque los benjamitas son una porquería, porque los benjamitas no sirven para nada. No, tenía que ser alguien de Efraín, ¿verdad? Que vivía en Gibea como forasteo, pues los hombres del lugar eran benjamitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y el viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada.
En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza de la ciudad. Así que lo llevó a su casa, le dio de comer a sus asnos y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, que aquí se vuelve a usar la palabra corazón, mientras estaban disfrutando los corazones de los hombres, no el de la mujer, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta, gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. No, sí, y aquí esta predica es para mayores de edad, ¿verdad? Saca al hombre que queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y le dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles. Esos benjamitas eran viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero este hombre no cometan con él tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. ¿Que quién es el villano? Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina. O sea, como que se levantó y no la estaba esperando ver, ¿verdad? Mira, ahí está, tendida en la entrada de la casa, con las manos en el umbral. Vea el cuadro, estaba tirada, agarrándose de la puerta de la casa. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos. Después lo distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Y todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. El hecho de que se mencione violencia no significa que se aprueba la violencia. Y eso lo vemos aún hoy en día, ¿verdad? Hay una película muy famosa de Scorsese que se llama Taxi Driver, ¿verdad? El taxista, donde hay violencia y se presenta la violencia para criticarla, no para decir que se aprueba, ¿verdad? También hay una más nueva de Charlize Theron que se llama Tierras Frías, en español, North algo. Y ahí es una mujer que va y trabaja en una mina. Y en la mina le empiezan a hacer bullying, la empiezan a abusar y terminan violándola y todo. Y nosotros entendemos perfectamente que la película presenta esas cosas para criticar lo que se está haciendo, no para decir que está bien lo que se está haciendo. Eso es lo que está pasando con este pasaje de la Biblia. Si usted se da cuenta, produce asco, ¿verdad que sí? Está tan bien escrito que da chicha. Está tan bien escrito que uno dice: ¿qué es esta cochinada que está en la Biblia? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios aparezca algo tan horrible? Eso lo que nos demuestra es que está bien escrito, porque está provocando lo que Dios estaba necesitando que provocara una escena como esa. Y eso es lo alarmante de que haya sucedido en el pueblo de Dios. De que en el lugar de la gente de Dios, en los que sucedió, que hasta el que lo lee se le revuelve el estómago, pero el pueblo de Dios sí lo hizo. Eso es lo alarmante de la situación. Eso es lo que se presenta aquí en este pasaje. Desde que salieron de Egipto nunca se había visto jamás algo así en la tierra de Israel. Considérenlo y piénsenlo. ¿Qué deberíamos hacer? Considérenlo y piensen qué deberíamos hacer. Como le mencionaba ahora, si se da cuenta, lo recibió alguien que no era de la tribu de Benjamín, del rey que eligen los hombres. Y ellos venían de Judá, del rey que elige Dios, del rey que pone Dios.
Dice la palabra del Señor que cuando empezaron a tocar a la puerta y vinieron en contra de ellos, ¿verdad? Y que vinieron, saquen a ese hombre, ¿verdad? Que queremos abusar de él, queremos violarlo, ¿verdad? Estaban diciendo todos los habitantes de ese territorio. Dice que este hombre hizo algo, tomó a la concubina, tomó a su esposa, tomó a su mujer y la echó y la tiró a la calle. Entonces vea el estado de cómo está Israel, de que un levita está haciendo esto. No es cualquiera, no es cualquiera. Es como la historia del buen samaritano, donde Jesús habla de los levitas y los fariseos y los maestros de la ley. Es algo así. Un levita está haciendo esto, no es cualquiera, ¿verdad? No es cualquier persona, es un levita el que está haciendo estas acciones. Y la palabra que usa para decir que la tomó es tan violenta, que es la misma palabra que se usa cuando Samuel se está alejando de Saúl y le acaba de decir que el reino le será quitado. Y entonces dice que Saúl se tomó del manto de Samuel y fue tan duro la forma en la que lo jaló, que lo rompió y lo arrancó, y se le dice: así será rasgado el reino de Israel. Y es tan violenta la palabra que dice para tomar, que es la misma palabra que se usa cuando Amnón, uno de los hijos de David, viola a Tamar. En pocas palabras, el que escribió esto está diciendo: el levita está haciendo lo mismo que los de afuera, está participando del mismo crimen que los de afuera, al tomar a su esposa y tirarla de esa manera, despreciarla de esa manera, ponerla en peligro de esa manera. Está participando exactamente del mismo pecado que todos los demás. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo cuando nos presenta esta escena: el hombre tomando a su mujer y tirándola a la calle. De hecho, cuando la descuartiza, dice la misma palabra, tomó a la mujer con esa misma palabra y la descuartizó y la partió en pedazos. Esta no es una escena bonita. La Biblia a veces toca áreas que a nosotros no nos gustaría que toque. La Biblia a veces es más real de lo que a nosotros nos gustaría que fuera. La Biblia a veces trata cosas más humanas que nos ofenden a nosotros que vivimos en el siglo más violento de toda la humanidad. Nos ofende esta escena. Y el versículo 28 dice que cuando la mujer la dejaron ir, lo único que pudo hacer es arrastrarse hasta el mismo lugar del cual había salido, porque ¿a dónde iba a ir? ¿Verdad? Yo creo que esa escena se repite muchas veces. Yo veo muchas veces a gente volviendo a relaciones de las que deberían alejarse, pero se comportan como esa mujer, regresan al mismo lugar donde les estaban haciendo daño. Porque el ser humano lo que piensa es que ser mal amado es mejor que no ser amado del todo, ¿verdad? Así somos nosotros, pensamos, ser mal amado es mejor que no recibir nada de amor. Y por eso hay gente que está en relaciones abusivas. Por eso hay gente que regresa a la casa del levita. Por eso hay gente que vuelve a la casa del levita. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde ir. Porque dicen: es que si no me quedo solo, si no me quedo tirado, si no, ¿para dónde agarro? Si no, ¿qué hago? ¿Verdad? Y bueno, esta mujer regresa, se agarra del umbral. El hombre es rarísimo, dice que se levanta y como que se la encuentra, ¿verdad? Como que súper casual, así como: oh, buenos días, uy, qué lindo el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo descansamos? ¿Verdad? Después del susto de ayer, por dicha dormimos tranquilos, ¿verdad? Qué salvada. En el versículo 28 se nos presentan las primeras y únicas palabras que el esposo le dirige a su esposa: levántate y vámonos. Las únicas palabras, el hombre que salió para hablarle al corazón de su esposa. El hombre que salió, que había sido engañado, para hablarle al corazón de su mujer. De repente ya uno dice: y con razón le dieron vuelta, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que esté bien, ni estoy dando permisos para nada. O sea, no anda diciendo: el pastor dijo que... Lo que pasa es que, de nuevo, la palabra de Dios es más realista de lo que nosotros quisiéramos a veces. Toca temas más incómodos de lo que a nosotros nos gustaría. Y entonces se levanta y lo único que le dice, las únicas palabras que le dice este hombre de Dios, que salió para buscar a la mujer que le había dado vuelta, después de que la tiró a una multitud de gente para que la abusaran toda la noche, después de que estaba ahí tirada
muerta, de hecho ya estaba en ese momento, estaba ahí tirada de todo lo que había pasado, de todo el mal que le había sucedido, de toda la abominación por la que había pasado. Y las únicas palabras que se le dirigen toda la historia son: levántese, vámonos. Ya es hora de seguir. Corra antes de que se haga presa. Apúrese. Apúrese que tengo restricción. Póngale. Y así nos encontramos al gran hombre de Dios tratando a su esposa. Lo que le produce de nuevo la historia es señal de que la historia está bien escrita. Es señal de que la palabra del Señor nos está diciendo: es obvio que esto está mal. Es obvio que esto no debe suceder. Es obvio que esto jamás debería pasar. Y por eso termina esa sección de la historia diciendo: desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy, nunca se ha visto nada semejante en el pueblo de Dios. La corrupción de Israel había llegado a tal punto que empezaron a suceder las cosas que nunca habían pasado antes. La corrupción de Israel, Israel había caído tan bajo que empezaron a darse cuadros que nunca se habían conocido que sucedieran en el pueblo de Dios. Israel había caído tan bajo y se había alejado tanto de Dios, ya se habían alejado tantas veces del Señor, ya habían perdido tanto su identidad, que cosas que nunca antes habían sucedido en el pueblo de Dios habían empezado a suceder. ¿Y qué problema cuando en nuestra vida empiezan a pasar cosas que nunca antes habían pasado? ¿Qué problema cuando en nuestro caminar con Dios empiezan a suceder cosas malas que nunca antes habían sucedido? ¿Qué problema cuando siendo cristianos empezamos a hacer cosas que no hicimos ni cuando estábamos en el mundo lejos de Dios? ¿Qué problema cuando desde que salimos de Egipto nunca se había visto nada semejante en el pueblo de Dios? Eso es lo que la palabra del Señor nos está levantando la alerta. Cuando no hay rey, porque la historia empezó diciendo eso, no había rey en Israel, todos hacían lo que mejor les parecía. Cuando no hay rey verdaderamente, era muy pueblo de Dios, era un levita. Era un levita. O sea, era un levita, era el que representaba la ley, era el que, señores, era un levita, era un líder. Era un líder. Pero en su vida personal, en su casa, en su familia, estaban pasando cosas que nunca se habían escuchado en el pueblo de Dios. Y era un líder. Y así llegamos al capítulo 20. Cuando este hombre envía los pedazos de su mujer a los 12 tribus de Israel, Israel se indigna y se alarma y dicen: esto jamás ha pasado antes. Y se reunieron todos, dice la Biblia, como un solo hombre. Wow, como un solo hombre. Se reunieron y empezaron a decir: ok, ¿qué hacemos? Entonces fueron a pedir que entregaran a los que hicieron la fechoría, y Benjamín dijo: no los vamos a entregar. Así que Benjamín reúne a 25,000 guerreros tan cargas que podían tirar con ambas manos, podían tirar una piedra con ambas manos a un cabello y no fallar. Vea la clase de guerreros, élite que tenía Benjamín. Así que reúne a 25,000 de estos y los mandan a pelear contra 400,000 del resto del pueblo de Israel. Obviamente les va como un quebrado, obviamente no les va nada bien. Y aquí entonces nos encontramos con algo interesante. Se unen como un solo hombre, se unen pero contra ellos mismos. Israel ahora se estaba volviendo a pelear en contra de ellos mismos. Dice el versículo 18 del capítulo 20 que hicieron algo y dijeron: bueno, ¿quién subirá primero? Y Dios les dice: Judá subirá primero. Aquí nos está recordando el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2, el pueblo de Israel se reúne para conquistar la tierra y dice: ¿quién subirá primero? Y Dios responde: Judá subirá primero y yo les daré la victoria. El problema es que esta vez el autor de Jueces nos está recordando cómo inició el libro. El autor de Jueces nos está tirando para atrás de cómo iniciaron las cosas. De hecho,
El primer día del estudio hablamos de Axa. Axa bajó de su asno y fue bendecida por su padre. Aquí nos encontramos la historia de la concubina del levita, que dice que después de recoger la muerta, el levita la subió a un asno. Así que desde ese momento el autor nos está recordando cómo empezamos la historia y está contrastando, vea cómo empezamos y vea cómo estamos ahorita. Axa andaba en su asno y fue bendecida por su papá, recibió más allá de lo que podía merecer, porque era una hija chineada de Dios. Y ahora nos encontramos con una concubina que ha sido maltratada, que ha sido violada, que ha sido asesinada, y está montando un asna muerta después de todo lo que pasó. El autor nos está recordando, nos está presentando todo. Y aquí de nuevo lo vuelve a hacer. ¿Quién subirá primero? Judá subirá primero, pero esta vez no dice y les daré la victoria, porque estaban peleando contra ellos mismos. Estaban peleando en contra de ellos mismos. Y se empieza a dar aquí algo que yo creo que tiene que ver también con lo que pasa en los primeros capítulos de Jueces. En el capítulo 2, 21, Dios les dice, ustedes sepan algo, no van a poder derrotar a sus enemigos. Pero el capítulo 3, versículo 2, les dice, ustedes van a aprender a pelear. Y aquí, cuando está terminando Jueces, es como que estas dos reglas que Dios puso para el libro de Jueces se encuentran. Y nos encontramos con un Israel que por orden de Dios nunca iban a poder echar a sus enemigos de ahí. Imagínense qué triste lo que es tener un enemigo que Dios no deja que uno lo quite por la desobediencia que habían tenido hacia Dios. Que no importa lo mucho que usted haga, patalee, lo mucho que usted trate, lo mucho que usted quiera, no importa las estrategias que usted use, no importa el agua bendita que quiera echarle encima, ¿verdad? O sea, no importa lo que usted haga, a ese enemigo usted nunca lo va a poder echar, porque Dios no deja que usted lo eche. Eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y además van a aprender a pelear. Así que tenemos un pueblo que aprende a pelear, que son esos benjamitas que pueden tirar con ambas manos y que no fallan a un cabello. Gente experta en la guerra, gente experta en pelear, pero que no importa lo buenos que sean, jamás podrán echar a su enemigo porque no se rindieron al rey. Y de nuevo esas dos cosas se encuentran. De repente, esas dos cosas se encuentran. Así que Israel se vuelve contra ellos mismos. Es como una olla de presión, ¿verdad? No podemos echar a los enemigos, no podemos hacer nada contra el enemigo que está en nuestra tierra. Y es como que terminan volviéndose en contra de ellos mismos. Es como que termina explotando todo, porque no lo pueden sacar, ¿verdad? Todo termina explotando entre ellos. Y esta es la escena que nos encontramos aquí en el capítulo 20. Y de hecho ya para el versículo 44 y 46 se nos dice dos veces que murieron miles de hombres valientes, valerosos. ¿Quién perdió? Israel. Pelearon entre ellos mismos, terminó perdiendo Israel. No perdió nadie más. O sea, Israel fue el que terminó perdiendo. Y entonces todo el mundo se arrepiente y se empiezan a dar por el pecho y dicen, ay, ¿cómo es posible que le hicimos esto a Benjamín? ¿Cómo es posible que los hayamos dejado tan mal? Y la tierra que era la tierra prometida, de la cual les habían dicho, tierra que fluye leche y miel, y que habían soñado por generaciones, la tierra que les había costado años, la tierra que los había puesto a soñar, la tierra que los ilusionaba, se convirtió en la tierra de su tortura. Se convirtió en la tierra en la que se volvían unos contra otros. Se convirtió en la tierra en la cual no se necesitaba un enemigo, porque era suficiente con los hermanos. Y así llegamos al capítulo 21. Jueces está terminando con jueces que no parecen jueces, como Sansón. Nazareos, gente santa que no parecen nazareos, como Sansón. Levitas, líderes del pueblo de Dios que no parecen levitas. Esposos que no parecen esposos. Israel que no parece Israel. ¿Qué problema cuando la iglesia no parece la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Qué problema cuando los discípulos no parecen discípulos? ¿Qué problema cuando el levita no parece levita? Esto no lo haría un levita. ¿Qué problema cuando el líder no parece un líder?
¿Qué problema cuando Israel ya no parece Israel? Esto es Israel, pero están pasando cosas que nunca habían pasado. Esto es Israel. Qué raro. ¿De verdad? Esto es un levita, esto es un juez, esto es un nazareo, esto es un líder, esto es un discípulo. Qué raro. Israel no parece Israel. La iglesia no parece la iglesia. El discípulo no parece un discípulo. El cristiano no parece un cristiano. Qué raro. Así está terminando Jueces. El evangelista no parece un evangelista. El adorador no parece un adorador. El papá no parece un papá. La esposa no parece esposa. Los hijos no parecen hijos. Es como que algo está pasando. Es como que las cosas se están revirtiendo. Es como que las cosas han perdido su esencia. Ya no son los mismos. Y aquí nos encontramos expectativas frustradas. El levita, si usted recuerda, cuando iba hacia su casa, hacia Efraín, él pasaron por la ciudad de Jebús, que era una ciudad cananea, y él dijo algo muy interesante. Él dijo: aquí no, porque no es una ciudad israelita. ¿Por qué? Porque se supone que de Israel uno espera algo más, ¿verdad que sí? Se supone que Israel es diferente. Ellos no son de Israel. No nos arriesguemos a entrar ahí. Vamos a un lugar seguro. Vamos a un lugar que sea de Israel. No, esto es un lugar peligroso porque no son israelitas. Vamos a un lugar que sea de israelitas para estar seguros, para estar bien, para que nos reciban, para poder llegar a salvo a nuestra casa. El levita sabía muy bien que de Israel se esperaba algo diferente. Porque de la iglesia se espera algo diferente, del discípulo se espera algo diferente, del líder se espera algo diferente. No se espera que viva igual a los de afuera, no se espera que hable igual a los de afuera, no se espera que actúe igual a los de afuera, no se espera que piense igual a los de afuera. Porque Israel es Israel. Israel es Israel. No, aquí no vamos a ir, allá no nos metamos, es peligroso. Vamos a un lugar de Israel porque Israel es Israel. Y todos sabemos que hay cosas que se esperan de Israel que no se esperan de los demás. Pero ¿cuál fue su sorpresa? No sé si usted se dio cuenta, pero básicamente están repitiendo la escena de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad que sí? En Génesis, cuando vienen los ángeles a la casa de Lot y sale toda la ciudad de Sodoma para decir exactamente lo mismo, para hacer exactamente lo mismo. De repente Israel se estaba portando como la ciudad que había sido juzgada por Dios. De repente Israel se estaba comportando exactamente igual a la ciudad a la que le había llovido fuego hace muchos años. De repente Israel se estaba portando exactamente igual a esa ciudad que se había comprobado ya que Dios no estaba de acuerdo con lo que pasaba en ese lugar, pero ahora estaba pasando en Israel. Estaban reconstruyendo cosas dentro de Israel que ya Dios había eliminado. Estaban reedificando cosas en Israel que ya Dios había borrado. ¿Será que nosotros en nuestra vida nos ponemos a reedificar cosas que ya Dios había destruido en nosotros? Que el fuego de Dios ya había eliminado de nosotros, pero las empezamos a reconstruir, las empezamos a levantar de nuevo, las empezamos a poner otra vez en su lugar, cuando ya habían sido juzgadas por fuego en nuestra vida. Y terminamos esta historia de terror, capítulo 21, versículo 20. Se dieron cuenta que solo habían quedado como 600 benjamitas. Y se alarmaron, se dolieron porque dijeron: ¿cómo vamos a dejar que se borre, que se destruya una tribu de Israel? ¿Cómo vamos a dejar que una tribu de Israel deje de existir? Y así que tuvieron una genial idea. Así que les dieron estas instrucciones a Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense
cada uno de ustedes una de estas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Versículo 23, y así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Ya ven lo que le estoy hablando del papel del rol de la mujer en Jueces. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Pero termina diciendo, luego los israelitas también se fueron a aquel lugar, regresaron a sus tribus, a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Y cierra, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cuando hablamos de Débora, en su canción, en la canción de Débora, se mencionaba una figura muy diferente, muy fuera de lo común, que era la mamá de Sísara. La mamá de Sísara dijo, ¿por qué se tarda mi hijo en venir? Y concluye, probablemente se están repartiendo muchachas, una o dos para cada uno. Ese día aprendimos que en realidad está usando una palabra muy despectiva. Se están repartiendo vientres, o sea, objetos sexuales. ¿Por qué se tarda mi hijo en venir? Decía la mamá de los cananeos. La madre, porque recuerde que se estaba contrastando la madre de Israel, Débora, con la madre de Sísara, la madre de los cananeos, del pueblo que no era de Dios. Y el pueblo que no era de Dios, entonces esa madre decía, se están repartiendo mujeres entre ellos. Y así termina exactamente Israel, el libro de Jueces. Cambiaron de madre. Ya no era Débora la madre de Israel. Ahora estaban viviendo como los cananeos. Ahora estaban viviendo exactamente como la gente que habían sido llamados a conquistar. Terminaron viviendo exactamente como la tierra, como aquellos que habían sido llamados a conquistar. Qué difícil para la iglesia es ser luz si hay tinieblas dentro de los que deberían brillar. Qué difícil para la iglesia marcar la diferencia si no hay diferencia. Qué difícil para la iglesia mostrar un estilo de vida distinto cuando nuestro estilo de vida es exactamente el mismo. Qué difícil para la iglesia predicar de una vida en abundancia cuando nos hemos acomodado a vivir en la misma muerte que puede rodear al mundo a nuestro alrededor. Qué triste cuando la iglesia no parece iglesia, cuando el líder no parece líder, cuando el discípulo no parece discípulo. Qué triste cuando el cristiano no parece cristiano. Qué triste cuando Israel ya no parece Israel, el levita ya no parece levita, el juez ya no parece juez, el levita ya no parece levita. Qué triste cuando hemos perdido nuestra identidad a tal punto de que no se nos puede distinguir de los demás. Qué triste cuando las mismas cosas que suceden en el mundo suceden entre nosotros. Qué triste cuando las peores cosas del mundo suceden entre nosotros. Qué triste cuando no hay rey en Israel y cada uno hace lo que le parece mejor. Y cada uno hace lo que le parece mejor. Eso es lo que está pasando en Jueces. Por eso le decía, Jueces no tiene un final feliz. Jueces no tiene un final feliz, porque es una advertencia. Es una advertencia. Jueces no termina feliz porque es una advertencia. Lo que sucede cuando no hay rey en Israel. Me voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante. Yo le soy honesto, o sea, yo trato de ser original, ¿verdad? Yo le digo a Dios, decime cómo terminamos ministrando, qué hacemos, ¿verdad? ¿A qué quieres darle, verdad? Pero es lo mismo, es lo mismo. Reconocer al rey que tenemos. Reconocer al rey que tenemos.
reconocer nuestro estado si es necesario, pero reconocer al Rey que tenemos. ¿Será que el juez ya no parece juez, que el levita ya no parece levita, que el cristiano ya no parece cristiano, que la iglesia ya no parece iglesia? ¿Será que el discípulo ya no parece discípulo? ¿Será que han cambiado tantas cosas en nosotros? ¿Será que nos hemos dejado robar nuestra identidad? ¿Y de qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Dijo Jesús. ¿De qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Si va a ser igual que lo demás, ¿para qué sirve? Simplemente tírala afuera para que sea pisada, porque no sirve para nada. ¿De qué sirve una iglesia que no es iglesia? ¿De qué sirve un cristiano que no es cristiano? ¿De qué sirve un discípulo que no es discípulo? Yo me pregunto cómo venimos delante de nuestro Rey en esta noche. Yo me pregunto cómo nos presentamos delante de nuestro Rey, cómo hemos estado viviendo. Yo me pregunto cómo hemos estado llevando nuestra vida. Aquí no, ellos no son de Israel. De Israel se espera algo más, de Israel se espera algo mejor. Vamos a Israel. ¿Será que el mundo puede decir, no, busquemos ayuda aquí, busquemos ayuda en ese grupo que está en esa casa, porque los grupos esos de esas casas, ahí sí hay algo diferente? No vayamos aquí, no vayamos a este lugar, vamos donde ellos, porque ellos viven diferente, porque a ellos se les siente algo diferente, ellos respiran diferente, ellos se ven distintos, ellos caminan diferente, ellos se tratan diferente, ellos viven diferente. Y eso es lo que yo quisiera. No vamos a esta ciudad, no pongamos nuestra familia en peligro, no pongamos nuestro matrimonio en peligro, vamos a donde viven diferente, a donde hablan diferente, a donde se comportan diferente. Aquí no vamos, sigamos más. Tal vez hay que hacer un esfuerzo más, hay que caminar unas horas más, no importa, apurémonos para llegar ahí, porque ahí viven diferente, ahí son distintos, porque en Israel, de Israel se espera algo más, porque Israel sí vive diferente, Israel sí habla diferente, Israel sí se comporta diferente, Israel sí vive diferente. Israel, ellos son de verdad, ellos son de verdad. No, tenemos que ir a esa casa porque están esos discípulos, y los discípulos viven diferente, hablan diferente, caminan diferente. ¿Qué cargas? Están en el mismo mundo, tienen las mismas tentaciones, están en el mismo lugar que nosotros, pero ellos viven diferente. Sí, están expuestos al mismo peligro, están rodeados de las mismas cosas, están viviendo el mismo lugar, pero ellos son diferentes, ellos son distintos. Eso es lo que estamos buscando, dice el mundo. Eso es lo que estamos anhelando. Eso es lo que deseamos encontrar. Eso es lo que deseamos ver, dice el mundo. Ellos viven diferente, ellos son distintos. Hay algo que no se parece a lo demás. En ellos sí hay algo distinto. Que la iglesia parezca iglesia, que el discípulo parezca discípulo, que el cristiano parezca cristiano, que Israel parezca Israel.